Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, vamos a dar inicio, ¿no?, al webinar especializado. Bueno, antes que todo, saludarles, muy buenas noches a todos. Es un verdadero placer darle la bienvenida a este webinar especializado, organizado por el Grupo Estudiantil CONIGER, dentro de nuestro ciclo de Mentoring 2025-2. Estamos aquí reunidos para sumergirnos en un tema crucial que define el éxito y la eficiencia en la rama de construcción. Exactamente una introducción a la gestión de proyectos en ingeniería civil. Para guiarnos en este camino tenemos el privilegio de contar con un profesional de primer nivel y con una trayectoria impresionante. Me refiero al ingeniero Ider Guadalupe Gómez. El ingeniero Guadalupe es un graduado en la Pontificia Universidad Católica de Perú, con una sólida base académica que se complementa con un magíster en dirección de la construcción por la UPC y un máster en dirección de la construcción por la Universidad Politécnica de Cataluña en España. Además, cuenta con una especialización en gestión con múltiples diplomados en áreas técnicas y de gestión en ingeniería civil e hidrocarburos. En su experiencia profesional ha sido jefe de unidad de diseño y supervisor de proyectos en Petroperú y ha desempeñado roles claves como ingeniero contratista en Hauck S.A. y Demen S.A. y como ingeniero de diseño en Delta Pro S.RL. En el ámbito de la docencia ha transmitido sus conocimientos a nuevas generaciones en nuestra universidad, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y ha ejercido la jefatura de prácticas en la PUC y en la Universidad San Ignacio de Loyola. Ingeniero Ider Guadalupe Gómez, muchas gracias. Es un honor tenerlo con nosotros. Puede comenzar. Ok, muchas gracias, Brian. Por favor, confirma si se escucha. Entiendo que sí. Sí, sí se lo escucha, ingeniero. Ok, muchas gracias, Brian. Agradecer también a todos los presentes. No, también para mí es un honor estar pues esta noche frente a ustedes, por medio virtual, pero en fin, frente a ustedes, para participar pues en esta amable convocatoria que me hizo el CONIGER con respecto a este programa que tienen de mentoring en una serie de especialidades en la universidad. En este caso, pues, me ha cabido el honor de que me inviten para hacer una introducción a lo que es gestión de proyectos. Muy amable también por la presentación. Sí, pues ese es un recorrido extenso, pero todavía no suficiente, creo yo. Creo que tengo mucho por hacer todavía en esta vida, ¿no? Como profesional y como ser humano también. Bien, lo primero que podría comentar, déjame hacerla, por favor, déjame presentar. Vamos a presentar. Bien. Ok, ya lo tengo. Bien, nuevamente, pues, la verdad que emocionado y agradecido, ¿no?, por esta experiencia y la participación en este programa de mentoring que tiene el CONIGER, para no solamente, obviamente, una universidad, pero general para toda la comunidad universitaria, ¿no? Les decía, el tema de proyectos es como digo siempre en la primera clase que tengo con los estudiantes de la universidad, tarde o temprano nosotros vamos o ustedes en ese caso más adelante, una vez que termine la universidad o tal vez en sus prácticas, hay una alta probabilidad, altísima probabilidad, por no decir que va a ser un hecho, que ustedes van a caer pues tarde o temprano, ¿no?, a trabajar dentro de un proyecto. Eso se los puedo apostar a cualquiera. Van a entrar a trabajar en un proyecto, tal vez en la etapa de ingeniería, como diseñadores, tal vez en la etapa de construcción, como contratistas, o tal vez como supervisión, en la etapa de gestión, como supervisores, valga la redundancia, y tal vez como gestores, ¿no? Esos son básicamente los roles que se tiene en un proyecto, ¿no? Van a ser gestores, o tal vez contratistas, o tal vez supervisión, o tal vez diseñadores dentro de un proyecto. Entonces, tarde o temprano alumnos van a llegar a entrar, pues, a uno de estos roles que comento dentro de la gestión de proyectos. Entonces, la investigación, lamentablemente, pues en nuestro país no, digamos, tiene poco
peso, no digo que no se hace, obviamente se hace bastante investigación, pero digamos, la cantidad de trabajos que existen en investigación en ingeniería civil, pues es muy bajo, muy poco, ¿no? Pero más seguramente, repito, van a llegar a trabajar en un proyecto con los roles que he estado mencionando. Ahora, entonces, como una primera visión que podemos tener con respecto a lo que es gestionar un proyecto, ¿no? Tenemos que entender, pues, para qué sirve un proyecto, ¿no? Para qué la sociedad, las empresas invierten en un proyecto. Eso es una pregunta importante, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, el gobierno chino, en este caso, se ve, pues, en la presentación, el famoso estadio El Nido del Pájaro, ¿no? ¿Por qué el gobierno chino pues construye este estadio? ¿No? ¿Por qué lo ha hecho? ¿No? Lo ha hecho para ganar dinero, lo ha construido, ha invertido en el estadio para representar pues la hegemonía de la China. Este estadio de los Juegos Olímpicos que se hizo hace poco en Beijing, en la China. ¿Cuál fue el motivo por el cual se invirtió bastante, ¿no? en este estadio? ¿No? Entonces, queremos un poco entrar en ello, ¿no? Para validar la importancia de un proyecto en una sociedad. Hay muchos factores realmente por los cuales el gobierno chino invirtió realmente o bastantes recursos en este estadio, ¿no? He investigado un poco al respecto. Lo primero que podemos notar en la foto, saliéndonos un poco del tema de la gestión de proyectos, es, ¿no?, lo maravilloso que es la construcción, cómo de una fotografía que tenemos a la izquierda, donde pues se ve como un espagueti, como un tallarín, ¿no? Servido en un plato, no literal, ¿cierto? Literal, es así. Cómo llega más adelante a ser presentado de esa manera, ¿no? Ya no es un tallarín, sino pues es un nido, realmente es un nido, ¿no? Entonces, bueno, regresando al tema, queremos ver en esta exposición, primero, ver lo que significa un proyecto para una sociedad, para una empresa, y posteriormente adentrarnos un poco en cómo se gestiona un proyecto. En este caso, para esta presentación, lo que vamos a ver mucho más que los roles de contratista, los roles de supervisor o los roles de diseñador, que también están dentro de un proyecto. Vamos a ver pues digamos, qué es lo que hace un gerente de proyectos, ¿no? ¿Qué es lo que hace un gerente de proyectos? ¿Qué es el otro rol? No digo el más importante, pero es el que piensa finalmente cómo se construye, por ejemplo, los chinos, cómo construyeron este estadio y por qué lo hacen, ¿no? Eso es digamos, la etapa fundamental de un gerente de proyectos, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Tiene que entender el gerente de proyectos por qué el gobierno chino, por qué la gente que hizo la gerencia de proyecto de este estadio, por qué el gobierno chino invirtió, qué es lo que quería el gobierno chino. Eso es importante para un gestor de proyectos, entender por qué su cliente, en este caso, está invirtiendo pues en un estadio, ¿no? Vamos a ver todos esos temas. Y por favor, les pediría pues que hagan las preguntas, ya sea por chat, ¿no es cierto? Al final vamos a tener unos 15 minutos de conversación sobre preguntas que consideran válido, ¿no es cierto? Eso lo haremos al final, por favor. Bien, entonces, ante la pregunta, ¿por qué una empresa o una sociedad invierte en un proyecto? Y la respuesta es esto, alumnos, ¿no? Porque un proyecto genera valor general, ¿no? La empresa privada invierte en un proyecto porque le va a dar un lucro, ¿no? Le va a dar un beneficio económico. Eso es el valor para una empresa privada por la cual invierte en un proyecto, ¿no? En cambio, fue el Estado, el gobierno, ya sea el gobierno central, los gobiernos municipales, los gobiernos locales, los gobiernos regionales, ¿por qué invierten en un proyecto? ¿No? ¿Por qué lo hacen? Igual para generar valor. Eso es la palabra fundamental que debemos entender,
que detrás de un proyecto siempre la intención de que ese proyecto va a generar un valor, ya sea como lucro para la empresa privada, cual está muy bien, y también como bienestar para la sociedad si se trata del Estado. Entonces, ¿por qué se invierte en un proyecto? Porque nos va a dar valor. Eso es importante entender, alumnos, por qué se generan proyectos, porque dan valor. Eh, eh, para una empresa privada es relativamente sencillo entender el valor, ¿no? Porque se refleja pues que yo invierto 100 y voy a recuperar 150 o 130, ¿no? Esos son los márgenes de la construcción, por ejemplo, en edificios, 30%, 25% que generan una inversión en una edificación, que sea para departamentos, por ejemplo, ese es un reto interesante. En cambio, es un poco más difícil entender qué es el valor para la sociedad, ¿no? O sea, cómo la sociedad va a valorar un proyecto, ¿no? Cómo le va a beneficiar ese proyecto, ¿no? Es un poco más difícil de entender, pero sí intuitivamente podemos entendernos si nosotros somos una población con agua y se genera un proyecto para generar agua, evidentemente va a haber bienestar. Igual sucede cuando no hay vías adecuadas, cuando no hay espacios públicos o no tenemos energía en nuestras casas, ¿no? Si tenemos todas estas, digamos, estas necesidades, ¿correcto? Entonces, pues, va a generar valor, pero no se puede cuantificar si ese valor en la sociedad, me refiero, ese bienestar es del 20%, es del 30%, es del 50%, es del 100%. No, va a ser, es más difícil cuantificar, se cuantifica de otra manera, que lo vamos a ver más adelante. Se cuantifica de otra manera, pero sí la intuición nos dice que el instinto arácnido, como digo, a la gente que le guste el nombre araña, sabe a qué me refiero. El instinto arácnido nos dice que sí, que evidentemente un proyecto genera valor para la sociedad dándole bienestar. Disculpe, ingeniero, se ha quedado congelado. Ah, no, ahora sí. ¿Sí? ¿Se ha quedado congelado? Sí, se había quedado congelado la presentación. La presentación. Ah, bueno. Sí, sí. Estaba pasando. Pero bueno, son cosas que suceden. Les decía, en la fotografía se veían pues algunos, les decía para regresar un poco, para recapitular, un, un proyecto genera valor a la empresa, en este caso lucro, un proyecto genera bienestar a la sociedad, ¿cierto? Esos son valores que son apreciados por la cual se hacen proyectos. Acá tenemos en esta presentación, en esta parte de la presentación, pues el valor para una empresa, ¿no? Este es el caso de, por ejemplo, de Chinalco, una empresa minera, ¿no? Si leemos rápidamente lo que dice ahí, nos vamos a dar cuenta, pues, que el objetivo de una empresa privada, de una empresa como Chinalco, una empresa minera, por ejemplo, lo que quieren, pues, es lograr un beneficio económico y lo dicen claramente y está muy bien, ¿no? Entonces, y hablan, pues, con las ampliaciones que tienen, pues cuánto más de producción va a tener con respecto a una producción inicial y eso evidentemente les va a generar un valor económico, un valor económico. Y ellos lo hacen porque saben que el precio del cobre está subiendo, entonces vale la pena invertir. Es otra forma de medir mucho más, entre comillas, mucho más fácil que el valor que se pueda generar a la sociedad, ¿no? Decíamos, ya hemos comentado esto, ¿no es cierto? Un proyecto genera valor, eso es lo importante. El PMBOK, por ejemplo, señala, estoy resaltando, el valor social que genera la sociedad un proyecto, pues puede incluir la contribución a grupos de personas, comunidades o medio ambiente, ¿no? Esa es la razón fundamental que señala, por ejemplo, el PMBOK. Ahora, ¿qué es el PMBOK, alumnos? El PMBOK es, digamos, si alguien se siente, no sé, respeto mucho la religión, tengo una religión católica. El PMBOK, pues, es como una Biblia para los cristianos, los católicos, ¿no? Es una Biblia, ¿no? Realmente. Es decir, al menos en esta parte de la región, Sudamérica, digamos, así,
el PMBOK pues es el libro, ¿no? Es la Biblia para la gerencia de proyectos. Entonces, los interesados pues vamos a ver un poco más adelante. El PMBOK pues es necesario revisarlo, repasarlo, entenderlo para poder gestionar proyectos. Entonces decíamos, ¿qué es el valor? El valor puede definirse como una cualidad, importancia o utilidad de algo, ¿no? Los diferentes interesados perciben el valor de manera diferente. Eso es totalmente cierto y se ve mucho más en la sociedad, ¿no? Es decir, si alguien, digamos, un alcalde quiere invertir los recursos del Estado en un proyecto, digamos, de carreteras o de vías, una parte de la sociedad seguramente le va a dar mucho valor a esa vía, pero de repente otra parte de ese mismo grupo social que supuestamente es beneficiado no va a estar de acuerdo, no va a estar de acuerdo, porque para ellos ese dinero de repente se debe invertir, qué sé yo, en más agua para todos, ¿no? Para que, o energía eléctrica u otros proyectos que le generen pues una satisfacción diferente al que pueda generar una carretera, ¿no? Entonces, el valor, decía, lo que dice ahí se puede percibir de manera diferente más en el caso de la sociedad. Por ejemplo, algo que existe en nuestro país a la fecha, pues es este famoso proyecto minero que está en el sur, ¿no? Que hasta ahora, tía María me refiero, hasta ahora, pues desde hace ya casi 7, 10 años tal vez, hay un conflicto social muy importante. Una parte de la región y tal vez todo el país considera que ese proyecto debe ir, no es un proyecto minero privado. El privado lo tiene cuantificado, el privado sabe, o por lo menos estima su margen que va a tener de utilidad. Mientras el problema es la sociedad, ¿no? La sociedad considera que eso pues va a perjudicar a los agricultores y va a perjudicar a la tierra, un proyecto minero, y están en desacuerdo, ¿no? Por eso decía que el valor, pues, muchas veces es medido de manera diferente en la sociedad, más aún cuando este proyecto va a incluir dentro de la sociedad considera, pues, que no debería ejecutarse, ¿no? Entonces, alumnos, eso también es importante entender, ¿no? Un proyecto, el valor de un proyecto es diferente para los grupos sociales, más aún, decía, cuando el proyecto, pues, lo hace el sector público, ¿no? ¿Okay? Entonces ahora vamos a ver un poco los tipos de proyectos. Decíamos hace un momento que los proyectos se generan por la inversión, ¿no? Uno invierte ¿para qué? Para tener un valor, decíamos, ¿no? El sector privado invierte para tener como valor, pues, generarle más utilidad económica al dinero que está invirtiendo. Y el sector público invierte para darle beneficios a la población. Entonces, por eso se habla de proyectos de inversión pública y proyectos de inversión privada. Un proyecto, esta es la definición típica del PMBOK, de la definición de proyecto, ¿no? Un proyecto es un esfuerzo temporal. ¿Por qué significa temporal, señores? Significa temporal o esfuerzo temporal, pues es porque tiene un inicio y tiene un fin, ¿no? Eso es un proyecto. Un proyecto de una carretera tiene un inicio cuando el Estado decide invertir y tiene un fin de ese proyecto cuando esa carretera ya es traspasada, digamos, a la entidad competente, llámese el ministerio, para el uso, ¿no? Para el uso correspondiente. Entonces, un proyecto es un esfuerzo temporal, ¿no? Para crear un producto, servicio o resultado único. En este caso, en los proyectos de construcción, que es el motivo de este webinar, el producto de la construcción, pues, es el edificio, es la carretera, es el puente, ¿no? Es, no sé, el campo agrícola. Eso es el producto, ¿no? Eso es el producto del proyecto. Los proyectos se dice también que tienen una naturaleza temporal, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene, decíamos, un inicio y un fin, ¿cierto? Es de naturaleza temporal, es decir, por si acaso, alumnos, ¿a qué se refiere esto y qué nos afecta, digamos, a los que vamos a ser o somos ingenieros civiles?
pues básicamente en que los ingenieros civiles tenemos mucha rotación por los proyectos, ¿no? Trabajamos en un proyecto, se acaba el proyecto, de repente nos quedamos sin trabajo, buscamos otro proyecto, ejecutamos ese proyecto, se termina ese proyecto, se acaba nuestro trabajo también, posiblemente, buscamos otro proyecto y así estamos a lo largo de nuestra vida profesional, ¿no? Eso es importante que lo tengan presente, ¿cierto? Eso sucede siempre, ¿no? Bueno, hay casos que sí estás dentro, digamos, de la planilla permanente de una empresa contratista o una empresa supervisora o una empresa que gestiona proyectos, de repente vas a tener, pues, continuidad laboral, digamos, pero en esencia los ingenieros civiles, pues, porque participamos en proyectos, como decía al inicio, vamos a llegar a calzar tarde o temprano proyectos en nuestro país. Entonces, pues, vamos a tener esta naturaleza temporal también en nuestros trabajos, ¿no? Hay diferentes tipos de proyectos, ¿no? Proyectos de desarrollo de software, proyectos de desarrollo de un servicio nuevo, por ejemplo, proyectos de mantenimiento, proyectos de investigación, pero nosotros nos vamos a abocar, pues, a lo que son los proyectos de construcción, que eso es nuestro interés como ingenieros civiles, ¿no? Eh, en las organizaciones privadas, un proyecto está alineado con los objetivos estratégicos de esa empresa privada, ¿no? Por ejemplo, hace rato hablábamos de este proyecto de Tía María, es un proyecto que es un proyecto minero, cuyo en este caso dueño, que es la Southern Perú, es una empresa minera. Entonces, pues, la empresa minera, como ustedes saben, seguramente, bueno, si no lo saben, les comento, su, su vida útil de un proyecto minero, pues también es de 25 o 30 años, hasta que se acabe, pues, las vetas, el mineral en esa zona. Y la empresa, pues, si quiere mantenerse viva, tiene que estar buscando otras zonas mineralizadas, ¿cierto? Para ejecutar esos nuevos proyectos, ¿no? Entonces, es parte del objetivo estratégico, por ejemplo, Tía María, ¿cierto? Es una nueva inversión de ellos, de esta empresa Sauder. No sé si lo llevarán, parece que se va a ejecutar finalmente, solo menos lo que leí en la prensa hace poco tiempo, es parte del objetivo estratégico de esta empresa. En nuestra sociedad, pues, cuando se habla de proyectos, me refiero a la sociedad peruana, el Estado invierte en nosotros, ¿no? Porque nosotros damos impuestos y por lo tanto el Estado nos retribuye a nosotros como organización, nos retribuye, pues, en seguridad, en carreteras, en salud, ¿no? En educación, etc. Por lo tanto, pues, eh, los proyectos, ¿para qué los ejecuta el Estado? Decíamos, para darnos bienestar, pero también debemos tener presente siempre el cierre de brechas, ¿no? ¿Y qué es brechas? Eh, una brecha, por ejemplo, en educación es, digamos, ¿no? Se pone, digamos, por ejemplo, nos dicen que en, en Singapur, por ejemplo, que la educación, pues, se estudia bastante la educación de esa parte del mundo, ¿no? Singapur, Corea, en fin. Entonces, ellos, por ejemplo, tienen varios ratios de educación, ¿no? Llámese, por ejemplo, número de profesores por cantidad de alumnos, ¿no? Entonces, eh, recuerdo que en alguna oportunidad escuché a un colega decir que en Singapur hay un profesor por cada 30 alumnos, ¿no? Entonces, eso es un ratio que se considera válido y vemos en el Perú cuántos alumnos existen por profesor y obviamente es mucho más, ¿no? Entonces, hay una brecha, por ejemplo, en ese ratio, ¿no? Entre la cantidad de alumnos por profesor que existe en Singapur y eso el Estado puede considerar lo óptimo, o sea, el desarrollo pleno, lo óptimo, y para cerrar esa brecha, pues se tiene que crear un proyecto para lograr que exista, pues, esa cantidad de docentes por alumno, ¿no? Eso es lo que se hace, ¿no? Por ejemplo, dicen,
no sé, para tomar cualquier país, ¿no? En Alemania, por ejemplo, existe la conexión a Internet es el 100% en todo el territorio alemán. Entonces, en el Perú aún no se llega a ese top, a ese óptimo, ¿no? Entonces, los proyectos que se crean en la sociedad para que el Internet llegue al 100% de los peruanos y en todo el territorio nacional, en la selva, por ejemplo, hay problemas con el tema de Internet, porque les comento, les informo. Entonces, esa diferencia es la brecha, ¿no? Entonces, los proyectos se crean para cerrar esas brechas. Y así hay una serie de ratios a lo largo de, digamos, en los sectores educación, salud, etc. En salud pasa igual, ¿no? En salud dicen que en Dinamarca hay determinada cantidad de hospitales por una determinada un determinado grupo de población, y la idea del gobierno peruano o del Estado peruano es de aproximarnos a tener esa misma cantidad de hospitales digamos, por un grupo de ciudadanos. Entonces, esa diferencia que nos falta, eso se llaman brechas. Los proyectos se crean en el sector público para cerrar esas brechas, ¿no? Eso es el tal. ¿Qué más tenemos por acá? La inversión, obviamente ustedes lo saben, pero vamos a definirla como el desembolso financiero de recursos de una persona jurídica o física de una actividad económica con el objetivo de obtener un beneficio, ¿no? Eso es la inversión. Y de eso tenemos pues inversión del sector público, respecto a una carretera, ¿no es cierto? Nos va a dar beneficios de comunicación entre las ciudades para que podamos comercializar, llevar nuestros productos a otros mercados, etc. Para eso sirve para el turismo, en fin, hay muchos usos que se hace a las carreteras. Y en el sector privado, pues, es para aumentar el lucro, ¿no es cierto?, que es natural en este sector privado, ¿no? Natural. Y eso es así, ha sido así y va a seguir siendo siempre así. La otra pregunta para adentrarnos en proyectos es ¿quién invierte más, no? ¿La inversión pública o la inversión privada? Acá tenemos un cuadro de inversión que existe en el Perú o ha existido en el Perú o se está dando en el Perú en los últimos 12, 15 años. Vemos que este es un cuadro del Banco Central de Reserva. Vemos que la inversión privada es este plomo oscuro, digamos así, ¿no es cierto? Es mucho mayor, más o menos 3 veces, a la inversión pública, ¿no? Que es el plomo claro, digámoslo así, ¿no es cierto? Y lo que se llama inversión bruta es la suma de lo que hace el sector privado y el sector público, ¿no? Esa es la suma. Y vemos que la tendencia es de que la inversión se mantiene, salvo el 2020 por el tema del COVID, y hubo un rebote en 2021, pero vemos que la tendencia es a crecer, ¿no? A mantenerse o a crecer por lo menos, ¿no? Si vemos cuadros de los 80, similares a vamos a ver pues que la inversión en esos años privada era mínima, ¿no? Era mínima, era igual o menos que la inversión pública. Ahora se ha revertido en los últimos años, ¿no? Y en los últimos años ha habido crecimiento en el país. Se entiende que es pues la forma o digamos el ratio adecuado de que en la cual en nuestro país hay trabajo para los civiles, ¿no? Acuérdense que nuestro gran trabajo es en proyectos, normalmente. Cuando hay proyectos, cuando hay inversión. Cuando hay inversión, cuando el sector privado invierte. Hay más posibilidad de trabajo para nosotros porque el sector privado está invirtiendo y también, obviamente, el sector público, ¿no? Al haber actividad económica en el sector privado, mediante inversión, se paga impuestos, se paga IGB, el Estado cobra esos impuestos, el Estado tiene recursos, el Estado también invierte, ¿no? Entonces, es un círculo virtuoso el hecho que haya inversión privada, jala a la inversión pública
y hay bastante inversión, mucha inversión, y eso es muy bueno para nosotros, para los ingenieros civiles, por la cual más adelante vamos a tener trabajo, ¿no? Imagínense que no haya inversión. Yo en la década de los 80 estaba pues en el colegio recién, estaba en la secundaria, y en esos años les decía que la inversión privada era similar a la inversión pública o menor en algunos años, no había mucha inversión. Entonces, había bastante escasez de trabajo y la gente pues que menos trabajo tenía eran los ingenieros civiles, ¿no? Porque los ingenieros civiles el trabajo está, repito, ligado directamente a la inversión. Entonces, por ejemplo, los profesores que nos enseñaban a nosotros en la universidad en la católica, los profesores que nos enseñaban los cursos de computación, por ejemplo, todititos eran ingenieros civiles. Entonces uno decía, ¿qué hace un ingeniero civil dando cursos de programación, no? Evidentemente era que no había trabajo en la rama civil porque la inversión, los proyectos de inversión en proyectos era bajo, no, o era poquísimo, en la cual los ingenieros civiles tenían que buscar trabajo, pues, por ejemplo, o aprendiendo Pascal, enseñando computación, porque no había trabajo, ¿no? Tenemos que vivir definitivamente nuestro trabajo, alumnos. Entonces, pues, este es el círculo virtuoso de la inversión, proyectos, más proyectos, porque genera valor, y los inversionistas invierten en proyectos hacia el Estado, del sector público. Al haber proyectos, hay trabajo para nosotros, ¿no? Entonces, tenemos que robar, pedir, votar, no por propuestas que generen inversión en nuestro país, ¿no? Eso es, si queremos tener trabajo, ¿no? No les digo yo por quién van a votar, ustedes busquen quién ofrece inversión, quién garantiza inversión. Entonces, entiendo que esa es la propuesta correcta si queremos tener trabajo más adelante. ¿Ok? Eso, alumnos, por si acaso no es política, simplemente les digo que esto está estudiado, esto es una introducción a la gerencia de proyectos, ustedes van a trabajar más adelante en proyectos, tarde o temprano van a llegar a ello. Entonces, para que tengan trabajo, necesitan que se invierta en proyectos. Concordando con este cuadro, en esta lámina tenemos pues proyectos, acá inclusive hay seguramente los organizadores van a compartir con ustedes, van a poder revisar, hay más información en ese link. No, unos proyectos de inversión pues que se consideran emblemáticos en el país, no son proyectos, megaproyectos realmente, que han marcado pautas pues, y de alguna manera están representando esto, ¿no? Mucha inversión, ¿no? Mucha inversión, muchos proyectos, entonces tenemos bastante trabajo nosotros, los ingenieros civiles, ¿no? Hay acá vemos en esta lámina vemos las diferencias, ¿no? Entre qué es un proyecto de inversión privada y una inversión pública, ¿no? Lo más resaltante creo es lo primero, ¿no? La inversión pública busca resolver los problemas más macroeconómicos del país, el tema del desempleo, la inflación, para eso se hace inversión pública, ¿no? Y la inversión pública, pues, es un tercio de la inversión privada, ¿cierto? Y está dando porque la inversión privada, pues, está generando impuestos y el sector público, perdón, también tiene dinero. Entonces se pueden crear proyectos. Y esto ya lo vimos de alguna manera, lo hemos comentado, ¿no? En los últimos años, el Perú pues ha logrado atraer flujos importantes de inversión extranjera directa, básicamente en el sector minero y energía. Esto ha permitido desarrollo de proyectos de gran magnitud y ha generado empleo para mucha gente y también para nosotros los ingenieros civiles, ¿no? Y también ha generado desarrollo en la economía de distintas zonas del país. Entonces, ¿cómo se mide el beneficio
del proyecto, de un proyecto de inversión pública en el país. Inclusive, vamos a ver a continuación. Acá tenemos cómo se mide ese bienestar, ¿no? Decíamos, ya sea de la inversión pública o la inversión privada en nuestro país. Se mide mediante el índice de desarrollo humano. Acá tenemos un ejemplo de la minería, ¿no? En la minería, no tenemos el departamento o la región Junín, por ejemplo, donde estoy mostrando con el cursor, y vamos a ver pues que las zonas marcadas en verde, ¿no?, es la que tienen un mejor índice de desarrollo humano. Este índice pues significa acceso a salud, acceso a educación, mejores ingresos monetarios básicamente, ¿no? Estos son factores y hay una serie de cuadros. Los que quieran investigar más pueden revisar cómo se mide el índice de desarrollo humano. Y en el país, bueno, en la región Junín, por ejemplo, la zona que es el verde oscuro, digamos, es la que tiene un mayor índice de desarrollo humano. O sea, tiene más acceso a la educación, más acceso a la salud, mayores ingresos monetarios que el resto de región, de zonas, digamos, de este departamento, ¿no? Como zonas geográficas del departamento. No, y la que tiene más abajo es el marrón, la parte marrón. O sea, menor acceso a la educación, menor acceso a la salud, etc. Igual en el departamento de Cerro Pasco, ¿no? Parte verde oscura, digamos, es la que tiene un mejor índice de desarrollo humano. ¿Y por qué esas áreas tienen mayor índice de desarrollo humano? La respuesta, alumnos, es por la inversión, en este caso en minería. Esas regiones que están pintadas en verde oscuro son regiones mineras. Entonces, eso es una clara muestra, o cómo se mide, mejor dicho, el efecto de una inversión en un país, ¿no? Por eso los proyectos siempre van a existir, pero necesitamos o mejor dicho, son necesarios los proyectos porque generan valor a la sociedad y debemos, pues, en nuestro país generar inversión. Hay inversión, hay proyectos, beneficios en la sociedad y colateralmente, ¿no?, el interés nuestro, ¿no?, es que haya ese tipo de proyectos para tener trabajo, definitivamente, ¿no? Y uno tiene trabajo, pues se desarrolla, es feliz, y se da satisfacción de trabajar, evidentemente, en la carrera donde te gusta, donde han escogido ustedes, o hemos escogido, ¿cierto? Y es pues todo virtuoso, ¿no? También tenemos el caso de la agroexportación, ¿no? El caso de la agroexportación también, tenemos la mayor inversión que ha existido en el país, la inversión privada, ha sido pues en minería y en agroexportación. Y tenemos, por ejemplo, el índice de desarrollo humano en el caso de Ica, por ejemplo. En el caso de Ica, tenemos todo verde oscuro, ¿no? Si ustedes van a Ica, se van a dar cuenta o van a escuchar o investiguen el desarrollo humano de Ica, y es fabuloso, ¿no? Con respecto a otras regiones de Perú, pues el índice de desarrollo humano de Ica es alto, ¿no? Es alto. Entonces llegó un momento hace unos años atrás, me parece que en 2017, Ica llegó a ser una de las pocas regiones o departamentos, regiones en realidad son ahora, regiones donde el 100% de la población tenía trabajo, ¿no? O sea, una buena parte de la población económicamente activa tenía trabajo, ¿no? Se llegó a ese punto en 2016-17, si mal no me equivoco, donde pues la agroexportación, ¿no?, que es muy importante en Ica, lograron estos altos índices de desarrollo humano, ¿no? Y en contraste tenemos el departamento de Huancavelica. Por ejemplo, miramos Huancavelica y nos damos cuenta, pues, ese verde oscuro no existe en ningún lado de Huancavelica, ¿no? ¿Y por qué no existe en Huancavelica? Porque no ha habido mucha inversión en ese departamento. Ha habido inversión pública, evidentemente, pero no tanto inversión privada, ¿no? Las únicas zonas que están en este verde claro, digamos, son zonas mineras antiguas,
¿cierto? Pero el resto, pues, la región de Huancavelica no tiene este índice de desarrollo humano alto. Entonces, las inversiones de alumnos crean este bienestar y, decía, de pasadita, nos da trabajo a nosotros, ¿no? Bueno, la inversión privada, básicamente, eh, invierten en proyectos que tienen este ciclo de vida, ¿no? La inversión pública también, dicho sea de paso, pero vamos a revisar el caso de la inversión privada, ¿no? Los proyectos típicamente, alumnos, de qué se componen, cuáles son, digamos, los pasos o la secuencia de un proyecto en el sector privado, en este caso en construcción. En este caso en construcción, primero se estudia la viabilidad de ese proyecto. Por ejemplo, en el caso de una edificación digamos, de departamentos, se ve pues si el metro cuadrado de venta del departamento va a ser rentable y nos va a generar el valor económico, el lucro que sigue el sector privado. Si es viable, se pasa a la siguiente fase o etapa de un proyecto, que es el diseño, la ingeniería, ¿no es cierto? Esta es la forma clásica, por si acaso. Hay otras formas, pero eso no es parte del webinar. Tal vez en otro video podemos revisarlo. Luego se construye, luego se hacen las pruebas, luego finalmente se hace el despliegue y, y finalmente se cierra el proyecto. Decíamos, el proyecto es un esfuerzo temporal, dijimos hace un momento. Se cierra el proyecto y entra en operación, digamos, la torre de edificio, el edificio de departamentos, ¿no es cierto? Se le entrega a los propietarios y terminamos el proyecto. Posiblemente nos quedemos sin trabajo, pero si hay inversión vamos a conseguir seguramente otro trabajo, ¿no? Este es el ciclo de un proyecto. Este se llama el ciclo predictivo, ¿no? No vamos a entrar con más detalles, pero digamos que se llama ciclo predictivo en la etapa del proyecto de inversión privada en construcción. En la inversión pública, ya vimos que el Estado también invierte bastante y nos damos cuenta pues que la inversión en infraestructura en el Estado está manteniéndose felizmente y en los últimos años ha estado creciendo, ¿no? Bien por ello, ¿cierto? Entonces, la inversión, decíamos, pública se hace pues para mejorar la infraestructura del país. Eso es chamba para nosotros, infraestructura de nuestro país, llámese carreteras, puentes, torres de alta tensión, electricidad, internet. También hay trabajo para nosotros, ¿no? Y también para financiar proyectos sociales, que ahí entran más los economistas, no más que nosotros. Y finalmente, pues para mejorar la calidad de vida, el cierre de brechas que decíamos en ese momento, ¿no? La inversión pública, ¿cómo gasta sus recursos? El Estado tiene gastos corrientes y gastos de inversión. Los gastos de inversión son aquellos pues que se requieren y son los que financian los proyectos de inversión. Y los proyectos de inversión son pues los puentes, las carreteras, en fin, qué sé yo, qué más nos da el Estado, carreteras, puentes, qué más infraestructura, torres de alta tensión, electricidad, energía, en fin, todo ello, ¿no? Uy, me estoy llegando a la hora, la idea es llegar a la hora. Eh, la inversión pública, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, el famoso INVIERTE-P, es el Estado. ¿Qué es lo que ha hecho para inversión pública, ¿no? Ha centralizado toda su inversión en esta institución, el INVIERTE-P, ¿no? Que es parte del Ministerio de Economía. Ellos centralizan toda la inversión del país. Hace algunos años atrás era el SNIP, ahora es el INVIERTE-P, ¿no? Este libro sería importante que de repente lo pueden descargar alumnos. Es la Guía Anual de Identificación, Información de Evaluación de Proyectos de Inversión para el Estado. Entonces, este libro es el marco general, o esta publicación más que un libro, es el marco general del INVIERTE-P, donde se puede ver pues cómo se invierte cómo son los pasos para los proyectos en el sector público, ¿no? Proyectos de inversión pública.
Y evidentemente, alumnos, pues hay mucho que hacer, ¿no? Hay muchísimo, muchísimo en infraestructura, hay muchas brechas en infraestructura por cubrir, ¿no? Carreteras, puentes, comunicaciones, líneas, vías férreas, el famoso tren que se habla mucho, los trenes eléctricos en Lima, en la ciudad de Lima, por ejemplo, son proyectos de infraestructura que el gobierno está invirtiendo, ¿no? Con el sector privado, mediante modalidad PP, pero eso es otro tema. El hecho es que sí, alumnos, hay mucho, mucho, mucho por hacer en proyectos en el Perú, y la idea es que haya inversión privada, inversión pública, cerramos las brechas o nos acercamos al cierre de brechas de infraestructura, por ejemplo, ¿cierto? Y ahí está nuestro trabajo, ¿no? Ahora, todos esos proyectos que hablábamos, alumnos del sector privado, del sector público, ¿no? Se forman equipos de gestión de proyectos, ya sea en el sector privado, en el sector público, ¿no? Y dentro de este sistema o equipo de gestión de proyectos, pues hay un director de proyecto, ¿no? Ahí están las definiciones. La idea es que una vez que exista la necesidad de un proyecto, no se forme un equipo gestor de proyectos, ya sea los ministerios, los gobiernos regionales, los gobiernos locales tienen su área de proyectos. Tienen nombres diversos: oficina de planificación, en otros lados se llama oficina de proyectos, en fin, nombres puede haber muchos, pero en esencia son gestores de proyectos, ¿no? Son oficinas que gestionan los proyectos de ese municipio, de ese gobierno regional o del gobierno central representado por ministerios, ¿no? Igual sucede en la empresa privada. En la empresa privada hay áreas que tienen que gestionan los proyectos de esa empresa privada, ¿no? Por ejemplo, a la fecha yo, además de dictar clases en la universidad, trabajo en Petroperú, y Petroperú también tiene su área de gestión de proyectos, y ahí es donde yo estoy trabajando, ¿no? Entonces, son áreas especializadas de los ministerios, etc., y también del sector de la empresa privada, donde se forman equipos de gestión de proyectos, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Porque se requiere invertir para darle valor ya sea al sector privado o al sector público. Ya nos falta poco. A ver, vamos a correr un poco porque la idea era 1 hora nada más. Ahora, muchas veces, alumnos, es necesario definir o saber cuál es la relación de proyecto, de contrato y construcción. En la parte izquierda podemos ver que una serie de contratos, varios contratos, van a finalmente hacer un proyecto, ¿no? A veces nos confundimos qué es un contrato, qué es un proyecto. Para representar gráficamente podemos decir que tenemos un proyecto que es un edificio digamos, de departamentos, y para ese edificio de departamentos se requiere una carretera que tiene que venir, digamos, de la carretera central. Hay una vía, una avenida que tenemos que construir hasta nuestra área donde va a ser nuestra torre de departamentos. Entonces, eso es el proyecto completo, ¿no? El área de ingreso, digamos, o la vía de ingreso más la torre de departamentos, ¿no? Entonces, el gestor, la oficina gestora de proyectos del municipio, de la empresa privada, quien fuera, lo puede trabajar en un contrato, con 2 contratos, con 3 contratos, etc., ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo, puede ser un contrato para construir el edificio y otro contrato para el acceso, para la vía, ¿no? Entonces, la suma de contratos, ¿no?, hace un proyecto, ¿no? Eso es, en esencia, el contrato es diferente que el proyecto, ¿no? ¿Y qué es un contrato? Es un acuerdo entre un contratista y el dueño del comitente. Y el contrato, pues, tiene aspectos técnicos, aspectos administrativos y aspectos legales. Entonces, nosotros, alumnos, trabajamos como gestores de proyectos, manejamos contratos, gestionamos contratos como gestor del proyecto, y también como contratistas gestionamos contratos, ¿no? Y como contratistas o supervisores tenemos que conocer el aspecto técnico. Esto en la universidad nos enseña, ¿no es cierto? Nos enseñan a saber cómo se maneja el concreto, etc. Toda la parte técnica es importante para un ingeniero civil.
como gestor, en este caso de contratos, ¿no es cierto? También la parte administrativa no nos enseña en la universidad tanto, algunos cursos de gestión sí, pero más se aprende, digamos, fuera, ¿no? Se va a ver más detalles, ¿no? Y también el ingeniero civil necesita conocer aspectos legales, porque, repito, gestionar un contrato para un ingeniero civil es manejar aspectos técnicos de la universidad, administrativos, en parte de la universidad, y legales que no nos enseñan en la universidad, o parcialmente, tal vez en cursos de gestión, como los que yo dicto, ¿no es cierto? Pero el ingeniero tiene que manejar completamente todos estos aspectos, ¿no? Así que los invito a alumnos también a conocer, pues, la parte legal de la construcción, ¿no? La parte administrativa de la construcción, porque eso en la universidad pues no nos enseña mucho, ¿no? Recién lo aprendemos después. La parte técnica sí, pues la universidad lo enseña muy bien, ¿no? Después, ¿qué tenemos? Gestionar la construcción, alumnos, es pues básicamente todos los pasos que se hacen, que hacemos. Ya no estamos en nuestro rol de gerencia de proyectos, sino de gestores de construcción. Así que de lo que se trata, lo podemos graficar rápidamente en esta serie de fotografías o dibujos para la construcción de la Torre Eiffel, ¿no? Entonces, tenemos que conocer la secuencia constructiva. En plano seguramente vamos a ver esta torre finalizada, pero los ingenieros civiles tenemos que gestionar la construcción, que es parte de un proyecto. Tenemos que gestionarla para saber por dónde empezamos, cómo planificamos, en fin, ¿no? Todos los pasos, de tal manera que imaginar en nuestra mente que se tiene que hacer toda esta secuencia, ¿no? Imaginar cómo lo vamos a hacer con torres, qué sé yo, para finalmente llegar a lo que dicen los planos. Eso es cuestión de la construcción, ¿cierto? Para tener tanques, como el caso que construimos en Petroperú o instalamos en Petroperú, torres de edificios que se ven en Lima, felizmente se ve bastante y hay trabajo para nosotros, ¿no? Y finalmente, alumnos, para cerrar esta exposición, pues quiero comentar, pues, de manera introductoria, cómo gestionamos proyectos, en nuestro caso, proyectos de construcción en nuestro país, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Básicamente, existen tres enfoques, ¿no? Tres enfoques, digamos, recomendados, caso por mi persona, por experiencia que tengo en ello, ¿no? Trabajar bastante en el tema de construcción virtual, ¿cierto? Si ve alguna universidad, por ejemplo, tiene ya bastante, tiene un área BIM realmente, ¿no? Recién, evidentemente, está empezando, digamos, pero por lo menos infraestructura la tiene. La tiene, ustedes averigüen, los laboratorios de BIM es un laboratorio pues que no envidia, no envidia a ninguna otra universidad privada, tiene pues mucho laboratorio BIM, alumnos aprovechen los accesos, yo sé que hay que pedir permisos, etc., pero aprovechen esa infraestructura que tiene la universidad. El BIM tiene que ver con la construcción virtual, básicamente, ¿no? Es el modelar en 3D la construcción, equivocarnos en ese modelo en la computadora, planificar en ese modelo en la computadora, de eso se trata el BIM, ¿no? El PMBOK más bien es, lo que decía al principio de la exposición, es, digamos, la parte del cuerpo, el conocimiento de cómo se gestiona un proyecto, ¿no? Digamos, la parte gestora del proyecto, ¿no? Es necesario revisar. El BIM, por si acaso, tiene ya una 7ª edición que salió hace poco, hace un par de años, no más de un par de años. Pero es importante seguir cursos, conocer el PMBOK, la 7ª edición en este caso, para poder gestionar proyectos, ¿no? Esa es la parte de gestión, digamos, del proyecto. Esta es la parte más técnica. Ahí está el diseño, el modelado, ¿no? Y el link más es cuando seamos contratistas, ¿no? Contratistas ejecutores. El Lean Construction pues trata de construir sin pérdidas, ¿no? Tener mucha productividad, ¿no es cierto? Para que no nos suceda pues lo que sucede muchas veces o constantemente, por no decirlo siempre, en los contratos de construcción: retrasos, sobrecostos, baja productividad. Para que no suceda eso, es un gran reto, pues tenemos esta metodología de Lean Construction, ¿no?
En resumen, alumnos, para ser buenos gestores de proyecto tenemos que adentrarnos más allá de lo que nos dice la universidad en el BIM, en el Lean y el PMBOK, ¿no? Conociendo bastante eso, teniendo práctica, teniendo pues cualidades personales, de liderazgo, en fin, vamos a ser muy buenos gestores de proyectos y seguramente pues esa gestión de proyectos, no hay nada mejor, digo yo siempre, ¿no? Vamos a suponer que nosotros hayamos participado en la construcción de esta torre de edificios, de sacrificarnos, de no dormir muchas veces, de estar preocupados, porque hay demoras, hay atrasos en la construcción, pero finalmente cuando se construye, después de ese esfuerzo temporal que es un proyecto, ¿no es cierto? Pasemos con nuestra familia, con nuestros hijos, qué sé yo, con nuestros padres, con nuestros abuelos, y le digamos, pues, abuelo, o papá, o mamá, o esposa, o pareja, en fin, yo construí ese edificio, ¿no? Yo hice este edificio, estuve participando dentro del equipo de gestión del proyecto, o como contratista, o como supervisión, lo que fuera. Parte del sudor nuestro está ahí y hay mucha gente pues que tiene el bienestar de vivir en ese apartamento, apartamentos seguros, antisísmicos, entonces pues esa satisfacción alumnos no tiene precio, ¿no? No tiene precio y para ello pues tenemos que ser buenos gestores de proyectos, buenos ingenieros civiles, buenos contratistas, buenos supervisores, buenos diseñadores. Bien, esto es lo que quería comentar con ustedes. No sé, por favor, si hay preguntas, ya no a atender dichas preguntas, ¿no? Adelante, por favor. Excelente, excelente ponencia, ingeniero. Bueno, sí, como comentó el ingeniero, ahora pasamos a la ronda de preguntas. ¿Quién quiere comenzar? Puede ser de manera, bueno, prendiendo su micrófono o de manera escribiéndolo, ¿no? En el chat. ¿Alguien que quiera comenzar? La tienen clara seguramente todos, por eso no quieren preguntar. No, no hay problema, sí, o sea, esta es una primera, pues, digamos, un overview de lo que es gestión de proyectos, ¿no? Tenemos 30 participantes, 29 participantes, buen número, para hacer la primera vez y para hacer, pues, domingo en la noche, ¿no? Bueno, si nadie quiere comenzar, voy a comenzar yo para darle la iniciativa. Bueno, ingeniero, usted comentó sobre el PMBOK, que es muy importante, ¿no? Para la gestión de proyectos. ¿Usted cómo ve la implementación del PMBOK en el Perú y cómo la mejoraría, ¿no? Bueno, en el Perú hay una institución, ¿no? Una institución digamos, una filial del PMI. El PMI realmente es la institución, digamos, el Instituto de Gestión de Proyectos, de Gerencia de Proyectos, en castellano, en inglés es PMI. Entonces, este PMI tiene pues digamos, una filial en el Perú, que son los que promueven estas buenas prácticas en el Perú, ¿no? Entonces, esta institución tiene también algunos capítulos en las universidades, ¿no? Entonces, seguir cursos con ellos, no solamente ellos, sino también pues hay muchas instituciones que dictan estos cursos, ¿no? Pero también de manera autodidacta, ¿no? No necesariamente no es conseguir la séptima edición del PMBOK, y ahí pues podemos entender las buenas prácticas y no hay que ser pues tener maestrías para entender ello, ¿no? Simplemente tener un buen criterio y leer bien, seguramente ustedes leen bien, tienen un buen criterio, van a entenderlo, ¿no? Y pueden utilizarlo, ¿no? Eso podría comentar sobre el PMBOK. Muchas gracias, ingeniero. ¿Alguien más que quisiera hacer una pregunta? Estoy leyendo los nombres y algunos sí los conozco, pero la mayoría no. Qué bien. Sí, Erika. Gracias, Brian. Buenas noches, ingeniero. Gracias por su participación el día de hoy.
Es una pregunta que le he estado quizás planteando a los demás también asesores. Más que nada es enfocado al tema de realizar artículos de investigación. En este caso, y enfocado a la rama de construcción y gerencia, ¿qué temas usted recomendaría iniciar, ¿no? Para hacer alguna investigación quizás como recién estudiantes de último año o egresados quizás? Lo que es gestión, productividad, Erika. Nos falta bastante información de productividad, o sea, ratios de rendimientos de productividad, ¿no? Eso es importante, mapear, ¿no? Mapear todo esto y hay obras que seguramente van a abrir las puertas a los practicantes o a los estudiantes del último ciclo para que le midan la productividad, ¿no? En sus obras. Sí, yo estoy seguro que hay bastante interés a los contratistas en que se mida su productividad de ellos y como recomendaciones de mejora justamente, ¿no? Yo creo que ahí hay un buen campo donde se pueda investigar, Erika. Productividad, entonces. Muchas gracias, Henry. Sí, Fernando. Pero, Sí, una pregunta sobre este tema de productividad en obra, a raíz de lo que usted nos mandó, estaba más o menos revisando el libro era Virgilio, me equivoco, de la boca. Virgilio Gido, sí. Así es. Pero mi duda me quedó un poco más, o capaz no he llegado a leer la completitud aún, pero, o sea, a nivel práctico, o algún ejemplo concreto que usted haya hecho o haya visto, ¿cómo se mide, por ejemplo, esa productividad en una cuadrilla? Ya. A ver. Vamos a imaginar un vaciado de una losa. Un vaciado de una losa, la productividad se mide, digamos, no has implementado todavía ninguna mejora al procedimiento normal que hacen el vaciado de una losa, ¿no? Mides la productividad desde el momento que empiezan a preparar digamos que va a ser vaciado concreto in situ, entonces desde que los trabajadores empiezan a estar alrededor de los equipos, en fin, hasta que terminen el trabajo, mides cuánto tiempo han hecho, cuánta gente han utilizado. Entonces, como has estado viendo cómo trabajan nuestros chamberos, entonces a la siguiente tú recomiendas, puedes decir algo, ¿no? Que los trabajadores limpien sus herramientas, sus regletas, en fin, todo lo que han usado para el vaciado correspondiente, incluyendo el equipo de la mezcladora o los vibradores. Detectas que se demoran bastante limpiando, y ese de hecho se demoran bastante limpiando. ¿Por qué? Porque el concreto pues, se pega, es pegajoso, no es difícil limpiar. Entonces, puedes implementar, por ejemplo, una vez hicimos, hay unos equipos Karcher que seguramente ustedes han visto cuando lavan los carros, son equipos de alta presión y no necesitan mucha presión de agua. Entonces, equipos presurizan el agua y se puede limpiar rápidamente una apiladora, una mezcladora, en fin, todas las herramientas. Y de repente tu tiempo ya no es, por decir, de 8 horas, sino, digamos, de 6 horas y media o 7 horas, podrías ir limpiando el Karcher. Entonces, a la siguiente, ya implementaste esa mejora, vas a medir y vas a ver que el tiempo va a ser menor, con la misma cuadrilla, ¿no? A la siguiente, de repente, implementas, no sé, más viendo, se me ocurre algo de que los materiales ya estén listos o mapeados y la cantidad de material esté listo para el vaciado al siguiente, ¿no? Porque normalmente no pasa eso, ¿no? Normalmente la gente justo el día del vaciado empieza a ver si hay suficiente material o no, y si no hay material suficiente, inclusive llegan a pedir para ese día, ¿no? Entonces puede ver eso, el tema de los permisos de trabajo, ¿no? Eso también se puede optimizar. Entonces vas optimizando y se va mejorando la productividad, ¿no? Ahora, lo importante es medir con respecto a tu punto inicial cómo vas mejorando, ¿no? Eso, las empresas contratistas te lo van a agradecer, te aseguro. El ingeniero residente te va a agradecer que mejores su productividad. Ahora, tú me preguntabas explícitamente el tema del libro, ¿no? En el libro, en cambio, comparan ellos los ratios de vaciado, los ratios de encofrados, en fin, acero, me parece que medían acero encofrado, y lo comparan con ratios chilenos,
porque había información de Chile. Entonces se ve que el ratio peruano de construcción es mucho menor que el ratio chileno, ¿no? Entonces, en el libro comparan con un ratio del extranjero, ¿no es cierto? Mientras acá, pues, vas a compararte con tu ratio inicial del momento que tú empiezas a hacer productividad, ¿no? Entonces vas a mejorar y mejorar y mejorar, y va a llegar un momento en que, digamos, termina la obra, ¿no? Entonces, el ingeniero va a saber cómo ha mejorado su productividad y qué rendimiento va a poner pues a su próxima partida de vaciado de concreto, digamos, va a ser el último ratio que se midió, que es el más productivo, ¿no? Y al siguiente nuevamente seguramente se va a ingresar y se va a seguir sacando grasa y más grasa, ese lean construction, ¿no? Y ese es el ciclo virtuoso de la productividad, ¿no? Y eso, la verdad, si yo fuera contratista, me llevo a toda la Universidad de San Marcos y les pago, obviamente, pero que me mejoren mi productividad, y esa mejora de productividad va a pagar, pues, digamos, en este caso, las propinas de todos los practicantes, ¿no? Con toda seguridad. Eso sería la idea, Fernando. Entiendo la idea. Gracias. Ok, perfecto. ¿Alguien más que quisiera realizar una pregunta? O si no, para continuar con la foto, ¿no? Lo que pasa es que el profe expone muy bien, que todos han entendido. Metido flores a alumnos. Ok, creo que no hay preguntas. Sí. Bueno, sí. Como no hay preguntas, entonces procederemos a la foto, ¿no? Que como se hace en todas las asesorías, realizamos una foto al finalizar. Así que, por favor, prendan sus cámaras.